Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a dar inicio a esta escuela bíblica y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Alabando el nombre del Señor con el himno Puedo oír la voz de Cristo, tiernamente te está llamando. Se encuentra en la página 366 de nuestro himnario, página 366. Puedo oír la voz de Cristo, tiernamente está llamando. Puedo oír el llamamiento, toma tu cruz y ven tras mí. Seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes. Salvador, seguirte quiero, donde quiera fiel te seguiré. Yo te seguiré en el huerto por la vía dolorosa y con mi alma tan gozosa sufriré contigo, mi Jesús. Seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes. Salvador, seguirte quiero, donde quiera fiel te seguiré. Sufriré por ti, Maestro, no me faltará tu mano. Y si tú irás conmigo, moriré contigo, mi Señor. Seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes. Salvador, seguirte quiero, donde quiera fiel te seguiré. Me darás tu plena gracia, yo veré tu eterna gloria, contaré la antigua historia y por siempre tú me guiarás. Seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes. Salvador, seguirte quiero, donde quiera fiel te seguiré. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Elevaremos una oración delante de la presencia del Señor por esta escuela bíblica. Padre Celestial, alumnos tuyos, Señor, que en esta mañana
estamos, Señor, participando de la lección que tú has preparado. Dios eterno, te ruego, Señor, que en tu grande amor y misericordia tú te estés manifestando, Señor, a cada uno de nosotros. Alumnos, Señor, que queremos acercarnos a ti, Señor, para ver tu rostro, para ver tu gloria, para aprender, Señor, y acercarnos y poder tomar, Señor, la cruz, como decía este himno. Señor bendito, cada uno de nosotros está dispuesto a hacerlo. Y es por eso, Señor, te rogamos que tu palabra pueda ser revelada a nuestros corazones en esta lección. Tu palabra, Señor, es el alimento espiritual que me conduce. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Guíanos, Señor, guíanos hasta ese encuentro maravilloso contigo, Señor, cuando vengas por los tuyos. Queremos hacer parte, Señor, de esa gran iglesia, de esa gran, Señor, columna de hijas y hijos tuyos que van al encuentro de ti. Por eso, Señor, te rogamos, decláranos tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, y ya te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos observando con la ayuda del Señor la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Romanos en el capítulo 1. Hoy estaremos centrados en el versículo 10. Sin embargo, como ya es costumbre, daremos lectura a partir del versículo 8 al versículo 15. En mi Biblia aparece el título Deseo de Pablo de visitar Roma. Como ya hemos conversado en otras oportunidades, Pablo se encuentra en la ciudad de Corinto, donde está yendo, ¿no es cierto?, a Jerusalén, y es ahí donde escribe esta carta para los hermanos en Roma, iglesia que él no fundó. Sin embargo, como hemos visto por la palabra del Señor, él tiene mucho interés de ir a verlos, de estar con ellos, de participar, ¿no es cierto?, de esta comunión tan necesaria entre los santos. Romanos capítulo 1, del versículo 8 al versículo 15. Daremos lectura a la palabra del Señor y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Te damos gloria, Señor, porque tú, Señor, eres digno de todo honor, de toda honra y de toda gloria, de toda alabanza.
En esta oportunidad te damos gloria, Señor, por tu palabra que ya se ha abierto a nuestros ojos. Señor bendito, te rogamos que tú puedas llegar, Señor, a los ojos espirituales, a los oídos espirituales de cada uno de nosotros, que estamos atentos a lo que el Maestro nos quiera decir. Tú eres nuestro Maestro. Nosotros somos todos alumnos que necesitamos perfeccionarnos en la fe. Necesitamos tener más amor por el prójimo. Necesitamos más de ti. Y es por eso, Señor, te rogamos que esta lección haga vida en cada uno de nosotros. Tu nombre, que sobre todo nombre, pueda ser engrandecido en esta hora. Te presento a cada alumno, Señor, desde el menor hasta el mayor, desde el más simple hasta el más sabio. Pueda ser, Señor, su fe fortalecida a través del poder de tu palabra. Tu palabra es todo para nosotros. Rogamos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, y si hay caminos de perversidad en nuestras vidas, arráncalos, Señor, para poder estar más cerca tuyo, para tener esa plena comunión contigo. Gracias, mi Señor. Gracias por tu palabra. Te pido, Señor, humildemente, tu bendición sobre todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, gracias doy al Señor porque continuamos avanzando en este estudio maravilloso de su palabra que es todo para nosotros. Todos los preceptos de la palabra del Señor están aquí, en la Biblia. Y nosotros vamos tras estos pasos, los pasos de estos hombres, estos grandes hombres de Dios que Él llamó para poder traer el Evangelio. Pasan los años, pasan los siglos, pasa el tiempo, hasta cuando un momento determinado esto se termine. Llegará la hora, llegará el día en que el Hijo del Hombre vendrá a buscar su iglesia. Cristo Jesús, no como lo recordamos hasta hace poco, como el siervo que viene a servir. Él vendrá en gloria y majestad y llamará a su pueblo a través del toque de la trompeta final. Y los que estemos con la ayuda del Señor haciendo su voluntad, iremos al encuentro con Él. Qué maravilloso momento esperamos. Algunos de los nuestros ya han partido. Algunos de los nuestros ya no están en medio de nosotros, pero se fueron abrazando esta fe, confiados plenamente en que lo que nos dice la palabra del Señor nos conduce a Cristo, nos conduce al reino de la gloria. Este reino de los cielos que ya empezamos a vivir acá en la tierra. Y por lo tanto, debemos tener características propias de quien es nuestro Padre Celestial. Cuando ven las fotos de mi padre, que el Señor se ha llevado a su presencia, alguien que no lo conoció me dijo, tú te pareces mucho a los dos, a tu papá y a tu mamá. Siempre me dijeron que mi parecido es con mi madre y los gestos de mi padre. Parecernos a nuestro Padre Celestial, donde Él tiene unos atributos que no tienen nada que ver con el mundo. Por eso es que el mundo nos odia, porque no le conoce a Él, a nuestro Padre. Y estos atributos debemos reflejarlos como cristianos. Ahí estamos nosotros, orando al Señor, pidiendo misericordia para poder reflejar esta gloria. La iglesia de Dios ha sido llamada para reflejar la gloria de Dios como la sal del mundo, como la luz, para que los otros
que no tienen dónde mirar, de dónde tomarse, puedan ver esta luz maravillosa de Cristo. Por lo tanto, no son mis cualidades las que el mundo verá en mí, no, verá la gloria de Dios. Y estos atributos que debemos tener nosotros, ya lo presentó nuestro Señor Jesús al venir a la tierra. Él nos dio el ejemplo preciso y perfecto para nosotros ahora poder seguir. Y levantó a hombres como el apóstol Pablo, que también refleja, ¿no es cierto?, esta luz de Cristo. El apóstol dice en alguna oportunidad: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Somos llamados ahora a buscar con verdad. El Señor nos ha tenido en estos versículos que parecen un poco más superficiales, porque el apóstol está contando de su deseo de ir a ver a los hermanos de la iglesia en Roma. Sin embargo, ese deseo suyo nos muestra el carácter y los atributos de Dios en el apóstol Pablo. Hemos visto el espíritu agradecido, cómo él agradece por estos hombres. Él dice: doy primeramente gracias a mi Dios por vosotros. Qué lindo, qué maravilloso fue descubrir que la necesidad que tenemos de dar gracias a Dios por lo que tenemos. Dar gracias a mi Dios, a tu Dios. Tenemos una pertenencia, pertenecimos, tenemos un Padre y Señor de todos nosotros. Tenemos un Padre. Esos atributos de nuestro Padre debemos reflejarlos. ¿Cómo? A través de su palabra, a través de su Santo Espíritu que habita en nuestros corazones. Por lo tanto, este camino nos invita a ir un poco más adentro, para no servirle solamente de labio, para no allegarme a la familia de Dios porque es buena gente. Nuestro pastor Josué siempre nos decía: no, es gente buena, es gente, ¿no es cierto?, sana, es gente limpia, es gente que tiene buen pensamiento, ¿cierto? Claro, estamos bien aquí. No, el Señor quiere algo más. ¿A quién sirvo en mi espíritu?, dice el apóstol, que fue la lección pasada que el Señor nos tuvo ocupados. ¿A quién sirvo en mi espíritu? Esta necesidad de servir a Dios desde lo más profundo de nuestro corazón. Y empezamos a reflejar estos atributos que usted y yo somos llamados a tener. Por lo tanto, debemos llenarnos de Dios para poder mostrar estos atributos, porque el hombre camina lejos de Dios. El atributo que veremos hoy de un verdadero servicio espiritual a Dios es el de un espíritu dispuesto y sumiso. Muy difícil en estos días, muy difícil encontrar a alguien dispuesto, a no ser que, ¿qué viene a cambio? ¿Me conviene? Si yo hago esto, entonces después puedo cobrar esto otro. Si yo hago este favor, entonces en algún minuto hay que devolver la mano. Y empiezan a aparecer los dichos del mundo en nuestros labios. Y el Señor hoy nos llama la atención porque nosotros no somos del mundo, no pertenecemos al mundo. Por lo tanto, esos dichos que son llenos de conveniencia, me conviene acercarme a esta persona. Maldito el hombre que confía en otro hombre, nos dice la palabra del Señor. Y nos vamos separando del mundo, nos vamos tomando este rumbo que es solo con Dios, solo con Dios. Estas relaciones, tú y Dios, yo y Dios. Otro decir que tenía nuestro pastor Josué:
Me alegro que mi esposa tenga mi mismo Dios, pero esta relación es personal. Para poder reflejar estos atributos, no debemos contaminarnos con el mundo. Por lo tanto, un corazón dispuesto, como dice el versículo que hoy nos convoca, el versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pocos días después, Agabo el profeta le dice, mejor no vayas a aquel lugar, no vayas a Jerusalén. Él dice, no solo estoy dispuesto a ir, sino que estoy dispuesto a vivir por Cristo. Una disposición, un espíritu dispuesto. No lo puedo hacer yo. No tengo condiciones para tener ese espíritu dispuesto para servir a Dios. No. Tengo que llenarme de su presencia, tengo que llenarme de su palabra, tengo que servirle a Él, tengo que tomar la decisión, la determinación de servir al Señor de verdad. Y aparecerán estos atributos del Padre Celestial, como veremos. Un espíritu dispuesto y sumiso. Una palabra que cada vez más desaparece de la sociedad. Ya no se usa ser sumiso. Es como degradante. Ser sumiso es como renunciar a tus quereres. Ser sumiso es desprenderte de tu voluntad. Ser sumiso es obedecer, como nos decía el estudio que nos impartió el Señor a través de nuestro pastor Marcos el día martes. Son cosas que cada vez más son erradicadas del mundo. Los niños ya no necesitan ser obedientes, porque se les puede trincar la personalidad, porque pueden ser personas que cuando sean adultos van a tener algún tipo de problema. Ser sumiso, una mujer sumisa, en estos momentos donde se proclama, ¿no es cierto?, el feminismo, una mujer sumisa ya no es posible. Entonces, son atributos de nuestro Dios que nada tienen que ver con el mundo. ¿Dónde se ve la sumisión del apóstol? Dice el versículo, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios. Tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. La voluntad de Dios sobre nuestras vidas. La voluntad de Dios que no debemos someternos a la voluntad de Dios. Someterse quiere decir que yo pienso distinto. Someterse quiere decir que yo lo acepto, pero realmente no lo comparto. Someterse es algo forzado. Es algo que no es lo que yo quiero, pero voy a obedecer. Eso es el someterse. El Señor nos invita a que nosotros amemos su voluntad. Amemos lo que Dios ya ha estipulado para mí. Pero ¿cómo lo sé? En la palabra del Señor tengo todos los preceptos para que estos atributos del Padre puedan entrar en mi vida y en mi corazón. Pablo no solamente oraba por el bien espiritual de la iglesia romana, sino que ansiaba ser usado por Dios como un instrumento que ayudara
a contestar esa oración de acuerdo a su voluntad divina. De acuerdo a su voluntad divina. Muchas veces pensamos, esto es como para Dios, entonces, no. El apóstol esperó el momento y la voluntad de Dios, sin mencionarle los detalles. Uno de los viajes más terribles que tuvo el apóstol. Estuvo a punto, solo que Dios le dijo, llegarás hasta el César, porque es necesario que él también oiga esta palabra. Dios usó al apóstol para ir donde los príncipes, donde los reyes. ¿Pero en qué condición llegaba el apóstol? ¿En condición de príncipe? No. En varios lugares llegó encadenado, llegó preso, privado de libertad, defendiendo el evangelio de Cristo. Entonces él se presenta donde estas personas, pero no llega como él. No llega como ellos. Él llega, ¿no es cierto?, prisionero muchas veces, haciendo parte de este plan de Dios. Como dice el versículo que hoy día el Señor nos tiene ocupados, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Acá hay una alegoría, cuenta una experiencia en donde muchas veces nosotros como cristianos queremos que el Señor use personas para que los use grandemente. En una ocasión, cierto hombre se acercó a mí después de un servicio de adoración y sugirió que la iglesia suministrara dinero a fin de crear un sofisticado servicio automático para la recepción de llamadas telefónicas, con el cual se diera el mensaje del evangelio a todo el que llamara. Es decir, al momento de llamar yo hacia la iglesia, me contestara y me dieran inmediatamente un mensaje evangelístico. Una linda idea, podemos pensar nosotros. Este hombre en principio quería usar el artificio para alcanzar a un vecino suyo que era incrédulo. Por esa razón yo también le hice la sugerencia, ¿por qué no va usted mismo y le comparte el evangelio a esa persona? Para la carne es mucho más fácil y por ende mucho más atractivo orar para que otros sean usados por el Señor que orar para que Él nos use a nosotros. Cuando se nos es encomendado, inmediatamente nosotros decimos, ayúdame, Señor. Ten misericordia, Señor. Siempre quisiéramos que quizás el que está al lado mío tiene más capacidad. Inmediatamente pensamos y razonamos y colocamos nuestras razones delante de Dios. No reaccionamos como el profeta. No reaccionamos como el apóstol. Entonces, nuestra oración es intensa para que el Señor use a nuestros hermanos, para que el Señor use a nuestros pastores, para que el Señor use a la juventud, para que el Señor use. ¿Y yo? ¿En qué momento yo me dispongo en este servicio? Como lo hace el apóstol, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Él quería ir, él estaba dispuesto, sumiso por la voluntad de Dios, no cuando él quisiera. Esperaba el momento en el cual, por la voluntad de Dios, iría a la iglesia en Roma. Para la carne es mucho más fácil y por ende mucho más atractivo orar para que otros sean usados por el Señor que orar que nos use a nosotros
como Isaías. Cuando Pablo escuchaba el llamado del Señor para servir o cuando veía una necesidad espiritual, él decía, heme aquí, envíame a mí. Isaías capítulo 6, versículo 8, tenemos la palabra del Señor de este profeta de Dios que predicó por polvorientas calles, que predicó desnudo, que predicó mucho tiempo. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Estos atributos que necesitamos tener de valentía, de arrojo, salirnos de las trincheras de nuestras razones, en donde no nos sentimos capacitados, en donde no nos sentimos con condiciones, en donde me falta mucho, miro mi vida y digo, me falta tanto para lograr esa estatura. El Señor nos capacita, pero necesita un corazón dispuesto, un corazón valiente que se atreva a decirle, Señor, envíame a mí. Señor, si de algo te sirve este vaso, límpialo para tu gloria. Hombres y mujeres dispuestos a servir a Cristo. Con estos atributos especiales del Padre, la disposición tampoco llegará por nuestra propia cuenta. La carne siempre quiere sol y agua fresca, una sombrita y agua fresca. Siempre la carne quiere eso. Cuando empieza la semana de oración, en la mañana temprano, sin duda la carne reclama los primeros días, pero luego es un gozo. El poder obedecer a la voz de Cristo, el poder estar en esto que el Señor ha dejado para su iglesia, es maravilloso. Pero salirnos de la inercia de donde estamos, salirnos de la trinchera donde estamos resguardados por nuestro raciocinio, por nuestras razones, por nuestras verdades, por nuestra lógica. Se necesitan hombres como el profeta, como el apóstol. Dios hace la pregunta. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién iré? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Necesita hombres, Dios. ¿Quién irá por nosotros llevando este mensaje? ¿Quién irá por nosotros llevando la salvación? ¿Quién irá por nosotros llevando la sanidad? ¿Quién irá por nosotros llevando estas buenas nuevas? ¿Quién irá por nosotros llevando la paz que el mundo no puede dar? Y ahí estoy yo escondido. Ahí estoy yo escudándome, colocando una cantidad de freno que nos permite decir, este espíritu dispuesto, heme aquí, envíame a mí. Decía el himno con el cual iniciamos la escuela bíblica, seguiré do tú me guíes. Salvador, seguirte quiero seguirte, Señor, quiero seguir tus pasos. ¿Quién está dispuesto? ¿Quién dice, envíame a mí? ¿Quién lo dice? Si el Señor toca tu corazón en esta hora, dilo. Aunque sea en lo profundo de tu ser, Él ve todas las cosas. Pero si el Señor ahora te insta a tener este espíritu dispuesto, Él te capacitará para poder llevar adelante este evangelio. ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí, Señor, envíame a mí, que pueda ser la voz del Señor, retumbando en nuestro ser, retumbando en lo profundo de nuestro corazón, para que podamos ser cristianos de verdad, para ser cristianos que lleven este mensaje en espíritu, alma y cuerpo.
Así es el Señor, maravilloso. La oración pidiendo que aquellas personas que se dediquen al servicio del Señor ocupa un lugar importante. Pero la verdadera medida de nuestro interés en su obra radica en nuestra disposición para que Él me use a mí y te use a ti. La disposición se verá en la medida en que yo pueda dedicarme a las cosas de Dios, a las cosas del Señor. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Que Él pueda colocar un espíritu dispuesto. ¿Cuántas horas invertimos en nuestro trabajo terrenal para darnos que comer, para darnos que vestir? Trabajo que nos lo ha dado Dios, pero todo eso se quedará acá. Si el Señor te ha dado algo para pasar, un mejor pasar en esta tierra, se quedará acá. Porque desnudo llegamos y asimismo volveremos a la tierra. No nos llevamos absolutamente nada. Sin embargo, estos atributos del Padre que Él requiere, ¿a quién enviaré? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Esto traspasa la muerte física la traspasa. Porque los hijos de Dios no mueren, duermen, descansan. Un día al sonar esa trompeta se levantarán al anuncio de esta trompeta para vivir por una eternidad. Estos atributos del Padre no se quedan acá en la tierra, no se quedan acá en el polvo, no. Dios es espíritu. Por lo tanto, estos atributos que Dios quiere que usted y yo refleje son estos atributos que perdurarán por una eternidad. Entonces, merece mi Dios que nos dispongamos. Merece nuestro Dios que nosotros estemos dispuestos a servirle. Pablo había venido rogando a Dios durante mucho tiempo para que él pudiera visitar la iglesia en Roma a fin de ministrarles y ser ministrado por ellos. Eso lo tenemos en el versículo 11 y 12 de nuestra lección que estaremos observando en las clases futuras, si el Señor no viene por su iglesia. 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Es necesario esta comunión para confortarnos en la fe, para confortarnos, para recibir ese abrazo, hermano mío, estoy contigo. Hermano mío, si estás en el momento del desaliento, recibe fuerzas. El Señor te ayudará a pasar por este valle. El Señor te ayudará a pasar este momento difícil para ser confortados en la fe que nos es común. Nos buscamos, los que somos hijos de Dios, nos buscamos para congregarnos, para compartir. Dice la palabra del Señor en Efesios que cuando nos juntemos, cuando hablen entre ustedes, háganlo con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. A esa comunión somos llamados para ser confortados en la misma fe que es común a vosotros y a mí. Ese era el deseo del apóstol. Aparentemente él esperaba hacer ese viaje muy pronto, puesto que dijo que de alguna manera tenga al fin. Él esperaba ya ese momento. Por la voluntad de Dios. Tengo mucho deseo de ir a verlos. Por la voluntad de Dios. Un próspero viaje para ir a vosotros. El anhelo que Pablo tenía de servir a Dios siempre estuvo dirigido por la voluntad de Dios. Y ese es el espíritu, el atributo de sumisión
que el mundo no acepta, que el mundo no reconoce, que el mundo cada vez se separa más de estos preceptos divinos. Pero aquí es donde está el espíritu sumiso. Por la voluntad de Dios, mi querer, mi pensamiento debe estar cautivo a Cristo, dice el apóstol en otro pasaje. Mi pensamiento debe estar cautivo a Cristo, sumiso a Cristo. Vamos a ver más adelante qué significa esto. Él no servía en la dirección indicada por sus propios deseos y prudencia, sino de acuerdo con la voluntad de aquel a quien servía. Cuando el profeta Agabo predijo con un intenso dramatismo el peligro que le esperaba a Pablo en Jerusalén, los amigos del apóstol le rogaron que no fuese. Hechos capítulo 21, del 11 al 14. Hechos 21, del 11 al 14. Dice la palabra del Señor. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Perdón. Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21, del 11 al 14. Voy a leer del 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros, el escritor Lucas, recordemos que Lucas escribió este libro, por lo tanto, nosotros, él se incluye. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciéndose: hágase la voluntad del Señor. Hágase la voluntad del Señor. Primando por sobre su vida, primando por aquellas amenazas, por aquel llamado de atención que le hizo el profeta. Así atarán, así será, esto va a acontecer. Le anuncia el Señor, pero él dice: ¿qué hacen? ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Hágase la voluntad del Señor. Qué maravillosas palabras podemos ver. Un hombre dispuesto y un corazón sumiso para que se haga la voluntad de Dios. Aquí viene una pregunta que quizás en algún momento de nuestro pasar como cristiano la hemos vivido, o quizás en algún momento va a llegar. Hágase la voluntad del Señor.
eso es independiente de yo querer o no querer. Eso es independiente de mi oración. Eso es, dice la palabra del Señor y lo hemos visto, que este plan está desde la fundación del mundo. No es algo inmediatista, no es un plan B. No existe el plan B para Dios. Siempre estuvo en el corazón de Dios. Entonces, alguien en un momento, o yo, en un momento de que flaquea la fe en el caminar del cristiano, cuando vamos aprendiendo, alguien puede preguntar y decir, si Dios en su soberanía va a hacer lo que planea hacer de cualquier manera, ¿qué propósito tiene orar? La palabra del Señor dice, yo conozco las palabras antes que salgan de tus labios. Entonces, es válida la pregunta. Si Dios en su soberanía va a hacer lo que planea hacer de cualquier manera, y si no estoy yo, el Señor va a llamar a otro. Al quien que diga, heme aquí, envíame a mí, a ese el Señor va a usar. A ese Dios va a ocupar. Pero su plan se va a llevar adelante sí o sí. Porque es un plan eterno de Dios, preparado desde la fundación del mundo. Entonces, ¿qué sentido tiene orar? ¿Para qué voy a pedir? Si Dios va a llevar adelante su voluntad de cualquier manera. Acá hay una ilustración que voy a leer y que me parece muy ilustrativa de lo que es la oración de un creyente y la soberanía de Dios. La necesidad que tenemos de orar y la soberanía de Dios. Vamos a suponer el caso de un hombre a quien le encanta la música para violín. No es un violinista profesional, es un violinista aficionado, pero le encanta la música para violín. Él cuenta con los medios para adquirir un violín muy fino y además de esto, también compra el mejor radio disponible en el mercado. Arma una biblioteca con las grandes obras y partituras musicales, de tal forma que puede leer cualquier pieza que se anuncie en la radio. Puede colocar la música, la partitura en el atril y tocar al lado de la orquesta. Como muchas veces nosotros nos encanta un himno, ¿no es cierto? Está sonando en nuestro dispositivo y lo entonamos. Esto es similar, pero se hace referencia a un hombre con un violín. El anunciador dice que el señor Ormandy y la Orquesta de Filadelfia, una gran orquesta, van a interpretar la séptima sinfonía de Beethoven. El hombre se encuentra en su casa y coloca la partitura de esa sinfonía en su atril. Después afina su violín con las notas que escucha tocadas por la orquesta en la radio. La música que procede del aparato es algo que podríamos llamar preordenado. Y así acontece con los músicos. Tenemos el caso de nuestro hermano Jonatas en Brasil, un férreo defensor de las notas musicales. No, no es esta nota. La que está escrita es esta otra. No es la que tú estás cantando. De ahí la necesidad de leer la música para poder seguir lo que está escrito. No lo que yo creo, no lo que mi oído me dice, que mi oído se me va para otro lado. No hago lo que está escrito.
El hombre se encuentra en su casa y coloca la partitura de esa sinfonía en su atril. Después afina su violín con las notas que escucha tocadas por la orquesta en la radio. La música que procede del aparato es algo que podríamos llamar preordenado. Ormandy va a seguir la partitura tal y como fue escrita por Beethoven. El hombre que está en su sala de música empieza a tocar en su instrumento la parte del primer violín que le encanta. Omite algunas notas y matices, se pierde donde va la partitura y hallándola de nuevo. En cierto momento rompe una cuerda y se detiene a arreglarla. La música sigue por su cuenta, sin detenerse. El hombre halla nuevamente su ubicación y toca conforme a su capacidad hasta el fin de la sinfonía. El anunciador informa el nombre de la siguiente obra que se va a transmitir y el violinista aficionado coloca la partitura de esa pieza en su atril. Día tras día, tras semana, tras mes, año y tras año, su gran deleite es tocar con el arco las cuerdas de su violín al lado de los violines tocados en las más grandes orquestas del mundo. La de música de ellos ha sido determinada de antemano. Lo que él debe hacer es aprender a tocar siguiendo el tiempo, la clave usado por las orquestas, así como seguir la partitura que también se ha escrito de antemano. Si él decide que quiere tocar el himno nacional cuando la orquesta está en medio de una sinfonía de Brahms, va a escucharse una disonancia y discordancia en la casa de aquel hombre, pero no en la academia de música. Seguirá siendo la sinfonía de Brahms. Después de algunos años de esta experiencia, es muy posible que el hombre se haya convertido en un violinista bien acreditado y puede haber aprendido a sujetarse por completo a las partituras que han sido escritas siguiendo el programa tal como es interpretado por las grandes orquestas. Como resultado de la sumisión y la cooperación, la dedicación, hay armonía y verdadero deleite artístico. La música requiere sujeción. No toco solo lo que yo creo, no toco lo que me parece, debo tocar lo que está escrito. Y después de una práctica constante, puedo llegar a tener armonía con la música y por lo tanto viene el deleite artístico. Así ocurre con el plan de Dios, el cual avanza hacia nosotros, desenvolviéndose día tras día, tal como Él lo diseñó antes de la fundación del mundo. Hay algunos que luchan contra Él y por tal razón serán dejados en la oscuridad de afuera, porque Él no quiere tener en su cielo a quienes en su orgullo le resisten. Esto no puede ser tolerado. Así como las autoridades tampoco estarán dispuestas a permitir que un hombre trajera su propio violín a la Academia de Música y empezara a tocar Händel cuando el programa contiene exclusivamente música de Bach. La partitura del plan de Dios se halla publicada en la Biblia. En la medida en que yo la estudie, la aprenda y me sujete a ella, procurando vivir en consonancia con todo lo establecido en ella, me veré a mí mismo en gozo y en armonía con Dios y con sus planes. Si yo me dispongo, por el contrario, a luchar contra ella o a cuestionar y estar en desacuerdo con lo que ha determinado, no puede haber paz en mi corazón ni en mi vida. Si en mi corazón yo procuro tocar una tonada que no corresponde a la melodía que el Señor tiene para mí,
no puede haber más que disonancia. La oración consiste en aprender a tocar la melodía que el plan eterno de Dios tiene previsto y hacer todo lo que esté en armonía con la voluntad del compositor eterno y el autor de todo lo que es armonía verdadera en la vida y en la manera de vivir. Esta ilustración nos muestra el plan de Dios y nosotros en esta práctica diaria aprender a vivir para poder aprender a orar y aprender a estar en este plan divino, en esta música escrita ya establecida, a la cual yo me tengo que someter, la palabra del Señor y la soberanía de Dios. Qué maravilloso es Dios. Cuando nosotros vemos la partitura, son una cantidad de signos, entre ellos matemáticos, una cantidad de signos. Aquí hay una partitura. Aquí hay una partitura. Signos. Estarán ahí. Yo puedo mirarlos, puedo entenderlos o no. Y ahí es donde está la práctica que el autor hace para que nosotros podamos entender el plan de Dios. Cuando esto se transforma en melodía, es cuando empieza a andar entonces este plan divino de Dios. Cautivo era de Satán, por mis maldades oprimido. Los signos se tornan una realidad en un momento. En un momento la palabra del Señor que muchas veces no la entendemos, no la comprendemos y por eso necesitamos la práctica de la lectura, de escudriñar la escuela bíblica, los estudios bíblicos, la clase de niños, los estudios de los jóvenes. Todo lo necesitamos para que un día esto sea vivo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y cuando escuchamos un coro cantar, alcancé salvación, alcancé, mi alma se goza. Signos que son una realidad. Palabra del Señor que muchas veces no la podemos entender hasta cuando Él la revela y hace vida en nuestros corazones. Y nos permite, como decía el pastor Josué, mirar por una rendijita el cielo. Necesitamos esta práctica. Era la práctica que tenía el apóstol para llevar adelante este evangelio de Dios. A veces caemos en la práctica de exigir cosas de Dios y esperar que Él cumpla mis demandas. Es una perversión de la verdad y una herejía insolente. Un intento de torcer la voluntad santa y perfecta de Dios para favorecer la voluntad pecaminosa e imperfecta de uno mismo. Pablo procuró el avance del reino y la gloria de Dios por medio del cumplimiento de la propia voluntad de Dios y no la de Él. Debemos centrar nosotros en los planes de Dios, no intentar torcer, y nuestra oración egoísta, egocentrista, queda ahí como el instrumentista que no pudo continuar. No fue posible seguir la música de la sinfonía, quedó ahí. Pero ahí tenemos que estar día tras día, tras mes, tras semana, tras año, hasta que aprendamos y podamos llegar a la estatura de varón perfecto, que es lo que Dios quiere de usted y de mí. Que el Señor nos bendiga, que esta escuela bíblica pueda llegar en el momento oportuno a cada uno de nuestras vidas, que podamos disponernos, tener un espíritu dispuesto, pero también sumiso. No es lo que yo quiero, Señor, es lo que tú quieres por tu santa y divina voluntad.
Le invito a que demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Te damos gloria, Señor, porque una vez más esta lección, tu palabra, nos muestra, Señor, claramente cómo debemos conducirnos como cristianos. Queremos tener, Señor, esos atributos tuyos que no son, Señor, los nuestros. Lo mío es pecaminoso, Señor, lo mío es malo. Lo mío tiende, Señor, a las cosas que no son tuyas. Y te pedimos perdón por ello. Llénanos de tu palabra, llénanos de tu Santo Espíritu, para que podamos ser, Señor, estos hombres dispuestos. Decir, Señor, en nuestro corazón, envíame a mí. ¿Quién irá por nosotros, Señor? Envíame a mí. Señor bendito, tú nos darás la capacidad, tú nos darás la fuerza, tú nos darás el aliento, conforme a tu santa y divina voluntad. Recibe la gratitud de nuestros corazones. Recibe, Señor, nuestras peticiones de lo profundo de nuestro ser. Si tú has remecido con el poder de tu palabra algún corazón que diga, heme aquí, recíbelo, Señor, como un perfume agradable, y puedas usar, Señor, a estos hombres y a estas mujeres para continuar llevando este evangelio. Danos, Señor, esa práctica de la oración para poder entrar en esa sinfonía especial del evangelio, en esa música, Señor, en esa ley que es dulce al paladar. ¿Cómo puede una ley ser dulce al paladar? Solamente con tu espíritu. Graba, Señor, tu ley en nuestros corazones. Transforma los corazones de piedra en corazones de carne, dispuestos, sumisos a ti, a hacer tu santa y divina voluntad. Te lo pedimos, Señor, y ya te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si es la voluntad del Señor, finalizaremos nuestra escuela bíblica alabando su nombre con la doxología. Página 39 de nuestro himnario. Al Padre, Hijo, Redentor. Al Padre, Hijo, Redentor, y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, gloria eterna tributad. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.